Hoy es el 22 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Segundo de Reyes 3:1 hasta el 4:17. Jorán, hijo de Acab, comenzó su reinado sobre Israel durante el año 18 del rey Josafat de Judá, y reinó 12 años. Su capital fue Samaria. Fue un hombre muy perverso, pero no tanto como lo habían sido su padre y su madre, porque al menos él derribó el altar de Baal que su padre había construido. Sin embargo, siguió practicando el gran pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho que el pueblo de Israel adorara ídolos. El rey Mesá de Moab y su pueblo eran criadores de ovejas. Pagaban a Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra Israel. Inmediatamente el rey Jorán convocó a todo Israel y envió este mensaje al rey Josafat de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Me ayudarás a pelear contra ellos? Desde luego que sí, contestó Josafat. Mi pueblo y mis caballos son tuyos y están a tus órdenes. ¿Cuáles son tus planes de batalla? Atacaremos desde el desierto de Edom, respondió Jorán. Salieron los reyes de Israel y Judá con el rey de Edom y dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días. Pero no había agua para los hombres ni para los animales de carga. ¿Qué haremos?, preguntó el rey de Israel. El Señor nos ha traído aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero Josafat, rey de Judá, preguntó: ¿no hay aquí algún profeta del Señor con nosotros? Si lo hay, podemos preguntarle qué hemos de hacer. Eliseo, hijo de Safat, que era siervo de Elías, vive cerca de aquí, respondió uno de los oficiales del rey de Israel. Muy bien, respondió Josafat, él nos dará palabra del Señor. Entonces los reyes de Israel, Judá y Edom fueron a consultar a Eliseo. No quiero nada contigo, le dijo Eliseo al rey Jorán de Israel. Ve y pregúntales a los falsos profetas de tu padre y de tu madre. Pero Jorán le respondió: no, porque es el Señor quien nos ha traído aquí para ser destruidos por el rey de Moab. Juro por el Señor mi Dios que no me preocuparía por ti, si no fuera por la presencia del rey Josafat de Judá, respondió Eliseo. Trae a alguien que pueda tocar el arpa. Y mientras el músico tocaba el arpa, le llegó el mensaje del Señor a Eliseo. El Señor dice que habrá muchas zanjas en este valle seco, pues aunque no verán viento ni lluvia, este valle se llenará de agua y tendrán suficiente para ustedes y para los animales. Pero esto es solo el comienzo, porque el Señor les dará la victoria sobre los moabitas. Conquistarán sus mejores ciudades, aun las que están fortificadas. Derribarán sus árboles frutales, taparán todas las fuentes de agua y llenarán de piedras sus campos. Y así fue. Al día siguiente, a la hora de ofrecer el sacrificio de la mañana, desde Edom comenzó a correr el agua y todo el lugar quedó inundado. Cuando la gente de Moab se enteró de que los reyes avanzaban hacia ellos, movilizaron a todo hombre que pudiera pelear, anciano y joven, y se pusieron a lo largo de su frontera. Pero al amanecer del día siguiente, el sol proyectó su rojo resplandor sobre el agua, y ésta se veía roja. ¡Es sangre!, exclamaron. Los reyes se han atacado y se han dado muerte unos a otros. Vamos y recojamos el botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas salieron y los atacaron. Entonces los moabitas emprendieron la huida.
Los hombres de Israel avanzaron y entraron en el territorio de Moab, destruyendo todo lo que encontraban. Destruyeron las ciudades, cubrieron de piedras todo terreno bueno para el cultivo, taparon los manantiales y talaron los árboles frutales. Al final solo quedó el fuerte de Kir-Hareset, pero los hombres que estaban armados de hondas lo rodearon y conquistaron. Cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, dirigió a 700 de sus soldados en un último y desesperado intento de alcanzar al rey de Edom, pero fracasó. Entonces tomó a su hijo mayor, que era el heredero al trono, y lo sacrificó como holocausto sobre el muro. Esto hizo que los israelitas sintieran indignación y por eso se retiraron y regresaron a su tierra. Capítulo 4. Un día la esposa de uno de los miembros de la escuela de profetas le contó a Eliseo que su esposo había muerto. Era un hombre que amaba a Dios, según dijo ella. Pero al morir debía algún dinero y el acreedor le estaba exigiendo su pago. Si ella no pagaba, la amenazó con llevarse a sus 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. ¿Qué tienes en la casa? Absolutamente nada, salvo un cántaro de aceite de oliva, contestó ella. Entonces pide prestadas cuantas vasijas puedas de tus amigas y vecinos, le ordenó. Luego entra en casa con tus hijos, cierra la puerta y echa aceite de oliva de tu cántaro en las vasijas que hayas pedido prestadas, y ve poniendo aparte las que vayas llenando. Ella lo hizo así. Sus hijos le iban pasando las vasijas, y ella las llenaba de aceite. Después de haber llenado hasta el borde varias vasijas, la mujer le dijo a uno de sus hijos, «Pásame otra vasija». «No hay más», le contestó el hijo. Entonces, en este momento, el aceite que estaba en el cántaro se acabó. Cuando le contó al profeta lo que había ocurrido, él le dijo, «Ve y vende el aceite. Con lo que te den por la venta podrás pagar la deuda, y te quedará dinero suficiente para que tú y tus hijos sigan viviendo». Un día que Eliseo fue a Sunén, una mujer importante de la ciudad lo invitó a comer. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía a cenar. La mujer entonces le dijo a su marido, «Estoy segura de que este hombre que se detiene de vez en cuando aquí en nuestra casa es un profeta. Hagamos una habitación en la terraza para que cada vez que venga al pueblo se quede ahí. Podemos poner una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así que cuando venga tendrá un lugar donde quedarse». Un día que Eliseo estaba descansando en la habitación, le dijo a su sirviente Giesi, «Dile a la mujer que quiero hablar con ella». Cuando ella llegó, él le dijo a Giesi, «Dile que apreciamos la bondad que nos ha mostrado. Pregúntale qué podemos hacer por ella. ¿Querrá que diga una palabra en su favor al rey o al jefe del ejército?» «No», respondió ella, «estoy perfectamente contenta». «¿Qué podemos hacer por ella?», volvió a preguntarle Eliseo a Giesi más tarde. Giesi sugirió, «Ella no tiene hijos, y su marido es ya anciano». «Dile que vuelva», le dijo Eliseo. Cuando ella regresó, él conversó con ella mientras estaba parada en la puerta. «El próximo año por este tiempo tendrás un hijo», le dijo Eliseo. «Varón de Dios», exclamó ella, «no bromee de esa manera». Pero era cierto. Pronto la mujer concibió y tuvo un niño, tal como Eliseo lo había profetizado. Hechos 14, del 8 al 28. Estando en Listra, pasaron junto a un hombre inválido de nacimiento, que nunca había caminado porque tenía los pies tullidos. Ese hombre estaba muy atento a la predicación de Pablo.
Al notarlo, comprendió que aquel hombre tenía suficiente fe para obtener su sanidad. «Levántate», le ordenó Pablo, e inmediatamente el hombre se puso de pie y salió caminando. Cuando el gentío vio lo que Pablo había hecho, gritaron en el dialecto local: «Estos son dioses con cuerpos humanos que han venido a visitarnos». Creían que Bernabé era Zeus y que Pablo, por cuanto era el orador principal, era Hermes, el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba situado en las afueras de la ciudad. Llevó flores y toros para ofrecerle sacrificio junto con el gentío. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, se rasgaron la ropa y se lanzaron entre la multitud gritando: «Señores, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Hemos venido a traerles las buenas noticias de que deben dejar ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente que hizo los cielos, la tierra, el mar y cuanto en ellos existe. En el pasado Dios permitió que las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque nunca las dejó sin algo que hablara de Él. Y les dio la lluvia, las buenas cosechas, y llenó de alimentos y alegría los corazones. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas pudieron evitar que el gentío les ofreciera sacrificio. Sin embargo, llegaron de Antioquía e Iconio varios judíos que hicieron que ese gentío cambiara de parecer y apedreara a Pablo. Como creían que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero luego, mientras los creyentes lo rodeaban, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé partieron rumbo a Derbe. Después de predicar el evangelio en Derbe y ganar muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firmes en la fe. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Además, nombraron ancianos en cada iglesia, a los cuales, después de orar y ayunar con ellos, encomendaron al cuidado del Señor en quien habían creído. Luego, ya de regreso, pasaron por Pisidia y Panfilia. Predicaron de nuevo en Perge y fueron a Atalía. Finalmente, regresaron por barco a Antioquía, donde los habían encomendado a la gracia de Dios para que realizaran el trabajo que acaban de completar. Sin perder tiempo, reunieron a la iglesia y les informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y les contaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe también a los gentiles, y permanecieron en Antioquía mucho tiempo con los discípulos. Salmo 140. Al director musical, Salmo de David. Señor, líbrame de los hombres malvados, guárdeme de los violentos, que todo el día fomentan pleitos y traman en su corazón el mal, afilan sus lenguas como lengua de serpiente, veneno de víbora escurre por sus labios. Guárdame del poder de ellos, protégeme del poder de los impíos, de los que traman hacerme caer. Esos orgullosos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampa a lo largo de mi camino. Yo le dije al Señor, tú eres mi Dios, escucha, Señor, mi súplica por misericordia. Señor soberano, mi Salvador poderoso, que me protege en el día de la batalla. No cumplas, Señor, sus perversos caprichos, no permitas que sus planes prosperen, para que no se llenen de orgullo. Haz que sus planes se vuelvan contra ellos mismos, que sean destruidos por el mismo mal que planearon para mí. Que caigan brasas sobre sus cabezas, arrójalos al fuego, a profundos hoyos, de donde no puedan escapar.
No permitas que prosperen los mentirosos aquí en nuestra tierra, que la calamidad caiga con gran fuerza y violencia. Pero el Señor ciertamente auxiliará a los perseguidos por aquellos. Él mantendrá los derechos de los pobres. Ciertamente los justos están alabando tu nombre y vivirán en tu presencia. Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Bueno, vemos el poder milagroso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algo que siempre me llama la atención es que a veces, no siempre, pero a veces para buscar un milagro de parte de Dios tenemos que poner algo. No tenemos que producir el milagro, pero a veces Dios nos pide algo, como en el caso de la alimentación de muchas personas. Jesucristo no sacó peces y panes, pescados y panes del aire, sino tomó lo que la gente ya tenía, un muchacho tenía. Y en el caso de esa mujer, la viuda, que se le murió el marido y la dejó con una deuda, con amenaza y todo, ella pidió ayuda del profeta Eliseo. Y él le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la casa? Absolutamente nada salvo un cántaro de aceite de oliva. Y con este aceite Dios hizo el milagro. Para nosotros, no siempre tenemos que poner algo, pero cuando estamos buscando a Dios para que nos haga algo, debemos pedirle, Señor, ¿qué hago yo? ¿Qué pongo yo para recibir de ti? Ahora, Pablo, ¿cómo es la gente? La gente vacila de un lado a otro lado. En un momento está diciendo que ellos eran dioses. Estaba predicando, pero llegan los religiosos de Antioquía e Iconio, estorbando a la gente, buscando cómo mover la gente en otra dirección, aunque la gente había visto los milagros. Y a través de la religión, y mi punto es lo siguiente: la religión tiene poder para mover a la gente y para manipular a la gente, y mi oración es que ustedes busquen a Dios, que sigan con el compañerismo de los cristianos, pero que no sean manipulados. Y apedrearon a Pablo. Parece que, no dice, pero parece que murió. Puede ser la vez que estuvo en el tercer cielo. Puede ser que de este incidente se le dañó los ojos y tenía un problema que vamos a ver más adelante. O puede ser que se dañó los ojos en el camino a Damasco. Pero la idea es, debemos ser firmes en el Señor. Oremos. Padre Dios, en este día te damos gracias. Gracias. Yo te pido por los que están oyendo, que todos los días que te busquemos y que todos los días pidamos ayuda para seguirte y no ser engañado por la religión o por el mundo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, el correo de nosotros de aveespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube de Ave Español. Y los jueves tenemos un estudio aparte que aparece en las varias plataformas. Un placer estar con ustedes. Que busquen a Dios, y que sigan a Dios y no a la gente. Que Dios los bendiga. Los amamos mucho. Hasta el día de mañana. Saludos, hermanos. Se me ocurre algo en cuanto a la lectura de hoy.
y el profeta Elías. Hace unos 2 días leímos cómo Elías hizo la fuga, fue corriendo para escapar de Jezabel. Y había estado pues con valentía delante de Acab, rey de Israel, pero por alguna cobardía tenía miedo de la esposa que dijo que iba a morir. Y es interesante que nos dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre de semejantes pasiones que nosotros. Y vemos en él que a veces tenemos valentía, a veces no. Y en ese caso no tenía miedo. Elías sí fue huyendo. Y pues seguro que no murió ni en aquel tiempo ni nunca. Pues fue arrebatado en Segundo de Reyes, capítulo 2 creo que leemos del arrebatamiento de Elías, pero quería observar algo en cuanto a Nabot. Nabot es un hombre desconocido, no como Elías, pero un hombre que temía a Jehová, y a pesar del lugar donde estaba ubicado su viña, al lado del palacio de Acab, en Samaria, él era un hombre de fe. Y cuando el rey quiso decirle que cambiara su viña para otro mejor, según Acab, él dijo, Jehová no me deja hacer eso. Así que, aunque Acab era servidor de Baales, voy a leer el versículo. En el verso 3 de capítulo 21, en la versión 60 de Reina Valera, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Así que Nabot, en nombre de Jehová, no quiso soltar su heredad que recibió de sus padres. Bueno, me parece muy interesante que a pesar de que vemos que Elías es puesto a un lado por Jehová, por su desobediencia, por haber huido, y que buscaba otro profeta, Eliseo, que tomara su lugar, y mientras vemos cómo Dios usaba otros profetas. Por ejemplo, no conocemos su nombre, pero en el capítulo anterior vemos cómo el Señor Jehová usaba otro profeta para condenar a Acab por haber dejado ir el rey de Siria, Ben-Hadad. Pero en ese caso, ¿por qué entonces llamó otra vez a Elías para hablarle a Acab acerca de la homicida de Nabot? Y vemos en Segundo Reyes que también mató a sus hijos, no solo a Nabot, sino también a sus hijos, porque de otro modo sus hijos hubieran heredado el terreno de su padre. Pero no, lo mató a él y a sus hijos. Pero llamó a Elías, y eso me interesa mucho, que yo creo que era porque Nabot era fiel a la muerte, y Elías no era. ¿Quién va a recibir mejor premio en el cielo? ¿Nabot o Elías? Bueno, lo dejo para reflexión. Pero a mí me parece muy interesante que no fue uno de estos otros profetas que fueron llamados Micaías en el capítulo siguiente y el profeta sin nombre en el capítulo anterior, sino el mismo Elías fue llamado a dar las noticias acerca de la muerte de Nabot y el castigo que iba a recibir Acab por su rebeldía, su desobediencia, su idolatría. Y para mí es significante que fue Elías que tuvo que entregar este mensaje. No nos dice eso, pero yo digo que era porque vemos como en Apocalipsis capítulo 2, sea fiel a la muerte, y vemos a este hombre Nabot que era fiel hasta la muerte. Buenos días, mis hermanos.